Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Hoy tengo un invitado muy especial, Rafael Becerra. Rafa, bienvenido a este programa y esta es tu casa. Gracias, profe Rosendo, y gracias a todos ustedes. Si me permiten, me voy a quitar la máscara para que sea más fácil. Gracias a todos los televidentes con los que podemos compartir este espacio, y para quienes de manera especial, para los enfermos, quisiera dedicar este espacio en el que juntos vamos a crecer en la fe. Gracias por el favor de su atención. A todos los que sufren y a quienes le ayudan, a quienes están sufriendo, dedicamos este programa. Gracias, profe. Pues gracias, Rafa. Pues vamos entrando de lleno en el tema de este programa del día de hoy, Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Porque mucha gente escucha, Pentecostés, que el Espíritu Santo, pero se quedan así como, pues pensando en mil cosas y no en lo que tiene que ser. Sí, si pensamos en la raíz de la palabra, es una palabra griega que significa su tradición 50. Tiene que ver con 50. Si pensamos en la Biblia, pensaríamos entonces en el Pentateuco, que tiene que ver siempre con 5 libros. Ahora Pentecostés tiene que ver con 50 días desde la resurrección de Cristo hasta la venida del Espíritu Santo. Anteriormente, en el Antiguo Testamento y para los israelitas, Pentecostés significaba la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas. Le entregaban las primicias al Dios de Israel. Pero en el Nuevo Testamento hay una promesa, y aquí quisiera yo centrar mi atención. Pentecostés significa la venida del Espíritu Santo. Si lo queremos ver desde otro punto de vista, tendríamos que decir que Pentecostés es la inauguración, el nacimiento de nuestra Iglesia Católica. Es decir, cuando Jesús envía el Espíritu que les había prometido, están los 12 apóstoles reunidos, está la Virgen María, entonces llegan un viento primero muy fuerte y luego unas lenguas de fuego que se posan sobre ellos, y entonces ellos reciben, son llenos del Espíritu Santo. El primer punto que quisiera destacar, como lo he dicho, es una promesa que Jesús había hecho. Jesús había dicho ya varias veces, por lo menos podemos destacar 2. En la última cena, dice Juan en el capítulo 14, versículos del 16 al 17, dice: mi Padre os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Esto lo dice en la última cena, y les dice, podemos utilizar palabras como les enviará el Paráclito, les enviará el Consolador, el abogado, el Consolador, el Espíritu, pero el asunto es que será el Espíritu Santo. Les enviará el Espíritu Santo que estará con ustedes. Y luego, en el mismo San Juan, pero ya en el mismo capítulo, verán el capítulo 25 y 26 dice: el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todo y traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho. De esta manera, cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa y os comunicará las cosas que están por venir. Ya en el capítulo 16 de San Juan. Qué interesante que Jesús es esta promesa de Dios que había hecho al pueblo de Israel. Es un pueblo elegido, un pueblo que Él se había ganado para sí mismo, en el que Él quería vivir, habitar, el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel va caminando por su historia. Recordamos aquellas 12 tribus de Israel, de Jacob, luego Israel. Los hermanos avientan al pozo al hermano para que se muera, le tienen envidia, José el soñador, luego lo rescatan, se lo venden a los egipcios, y luego se lo llevan a Egipto. Ahí él se convierte rápidamente, la historia que es un poco interesante y larga, él se convierte en el segundo más importante de Egipto. Viene una hambruna en la tierra de su padre, llegan los israelitas ahí, y así durante el tiempo que él vivió, pues gozaron de muchos privilegios, pero después como proliferaban tanto y crecía tanto ese pueblo, pues entonces se convirtieron en una amenaza para el pueblo egipcio, y luego se convirtieron en esclavos. Siendo esclavos duraron 400 años hasta que fueron rescatados por Moisés. Dios se revela a Moisés, habla con Moisés. Dice el Antiguo Testamento que nadie puede verle la cara y sobrevivir a Dios.
Exactamente. Pero Moisés hablaba con Dios todos los días, hablaba así, cada vez que subía al monte Sinaí, hablaba con Dios, y tantas veces subía que hay los relatos aquellos de que la gente, los israelitas se enojaban, por lo menos 2 veces se enojaron con él porque subía y duraba 40 días hablando con el Señor, y cuando venía con sus tablas, estos ya habían hecho unos becerros de oro. Bueno, pues Moisés tiene esta ley dada directamente por Dios y se las da a ellos, y él se convierte en que habla por Dios con su pueblo. Pero hay una promesa, ¿verdad? Una promesa de Dios de salvar, de redimir a todos, y entonces esa promesa y esa revelación de Dios al hombre se cumple completamente en Jesús. Hasta este momento, cuando Jesús llega, para aquel pueblo es inconcebible que aquel hombre indefenso pueda ser el Dios que había sido prometido, el Mesías que había sido prometido, que va a rescatar a Israel de todas las debilidades que ha tenido este pueblo que sufre. Y sin embargo, Jesús les revela una cosa, y aquí entra la promesa que ellos ni siquiera se habían imaginado, que ellos ni siquiera hubieran pensado. Vamos a ver más adelante cómo en el Antiguo Testamento ya se habla, pero para este momento ya se habla del Espíritu, pero para este momento de Jesús ellos no habían relacionado, y el hombre, la razón del ser humano, nunca hubiera alcanzado a darle para entender lo que estaba diciendo Jesús. Yo les enviaré el Espíritu que estará con ustedes y les enseñará todo, y a través del Espíritu podrán encontrar la verdad. Y así lo hace. Después de los 50 días, después de resucitado, una vez que Él asciende al cielo, y así lo vemos, lo viviremos, lo hemos vivido en estos días, y así lo vive la iglesia cada año, Jesucristo asciende al cielo, y después de que asciende al cielo, Él cumple su promesa y envía al Paráclito. La razón para aquellos hombres de aquel momento, ¿qué será el Paráclito? ¿Quién es este abogado? No lo podemos entender. Llega el Espíritu Santo, se posa sobre ellos, y dice los Hechos de los Apóstoles. Muy interesante ese pasaje. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas de tal manera que todos los que para la fiesta de Pentecostés, para la fiesta de las semanas, para la fiesta de las primeras ofrendas, entonces se habían reunido ahí muchos, y los apóstoles, que estaban temerosos hasta ese momento de predicar, una vez llenos del Espíritu Santo, ellos tienen la valentía y el coraje de ir a anunciar la palabra de Dios. Por eso es tan importante esta fiesta, porque es el Espíritu que entra en ellos, que los fortalece. Ellos van a anunciar, y todos los que están ahí entienden en su propia lengua. Hay algunos exégetas que dicen que es aquí, en este momento de Pentecostés, cuando se puede entender que había gente que venía de Roma, porque acordémonos que la comunidad romana no fue fundada por nadie. Cuando Pablo fue a evangelizar a Roma, ya había primeros cristianos allá. ¿Cómo llegaron allá? ¿Quién fue el apóstol, el discípulo que fue? No había. El primero que fue Pablo. Entonces quiere decir que es una acción del Espíritu Santo que se posó, porque Jesucristo ha cumplido su promesa. Nos envía al Espíritu Santo para que nos fortalezca. ¿Y qué es lo que no entendieron? Hasta ese momento no lo habían entendido. La Trinidad. ¿Cómo es posible que Jesucristo se diga Dios? Por eso lo asesinaron, porque era una amenaza, y él decía que era Dios, bajo este argumento de que él era hereje por llamarse Dios, pero además había una tercera figura. No descubren cómo es esa tercera figura hasta Tertuliano, que se atreve a decir que son 3 personas en un mismo Dios. Pero hasta este punto podemos decirles: la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la inauguración de la iglesia, el nacimiento de nuestra iglesia, fortalecer a los apóstoles, es la tercera persona de la Santísima Trinidad que se queda con nosotros. Rafa, hablaste del Espíritu Santo, pero hay que entender algo nosotros los católicos, que el Espíritu Santo nos conduce hacia Jesús, nos hace entender lo que Jesús ya había dicho a los apóstoles, y Jesús nos conduce ¿a quién? A su Padre. Entonces ya está una relación de la Santísima Trinidad, aunque nosotros los católicos
tenemos ya un atajo, la Santísima Virgen María, para llegar rápido a Jesús. Pero lo ordinario es el Espíritu Santo nos conduce a Jesús y Jesús nos conduce hacia su Padre. Sí, aquí lo importante es que el Dios de los cristianos, un libro muy bello de Benedicto XVI, dice que los cristianos tenemos este Dios particular. Es un Dios que es una Trinidad, es una unidad perfecta, una unión perfecta que nos enseña a nosotros cómo ser esa comunidad. Es decir, el Padre tiene su único Hijo que es engendrado y no creado, no es una creación que existe desde el primer momento no podemos decir existencia de Dios, porque existir quiere decir vivir fuera, y Dios no vive fuera de nada, porque si no, no podría ser Dios. Dios desde la eternidad, La desde eternidad, siempre. Dios es. Entonces, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres personas distintas, en una misma sustancia, en un mismo ser. Entonces, el Padre y el Hijo, que se aman profundamente, tienen como fruto este amor, que es el Espíritu Santo. Tertuliano, por allá en el año 206, decía que podríamos entender la Trinidad como el Sol. El Sol es el sol, pero además manda rayos a la tierra, pero además ilumina. Todo el conjunto del sol es el mismo Dios. El astro en sí mismo es el Padre, los rayos son el Espíritu Santo que alcanzan todos los lugares de la tierra, y la luz misma es Jesucristo. Así lo explicaba Tertuliano, podíamos entenderlo de esa manera. A lo largo de la historia lo han explicado de diferentes maneras, pero aquí el Espíritu Santo, la manera más fácil en la que nosotros lo hemos entendido, porque las Escrituras así lo dicen en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y es la manera más fácil en la que nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos cosas sensibles, una imagen para sensible. entender. Y necesitamos esta imagen sensible, y entonces la Escritura nos enseña algunas formas en las que el Espíritu Santo se ha representado. La primera es como un viento, es decir, esta fuerza potente. En este pasaje de los Hechos de los Apóstoles y de Juan dice, un viento fuerte, estruendoso, entró en aquel lugar donde ellos estaban, los apóstoles y María, donde estaban reunidos. Entonces, esta imagen de un viento fuerte tiene una relación profunda e inmediata con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu que ha sido revelado por Jesús ya existía, ya estaba presente. Cuando se habla de la creación desde el Génesis, se habla el Dios le insufló el espíritu, el rúa de Dios. Esa es la palabra hebrea, la palabra del arameo que está escrita, el rúa de Dios. Y entonces ese rúa es ese hálito, es esa fuerza interior que le da vida. Decía que el espíritu aleteaba. Y además, en el principio, el espíritu aleteaba sobre las aguas. Cuando todo era un caos, ya había algo, y lo que había era el espíritu que aleteaba. Y luego en la creación del ser humano le insufló el rúa, es decir, algo le transmitió al ser humano que era diferente a todos los demás. Y luego en diferentes momentos del espíritu del Antiguo Testamento, hay algunos momentos en el que con los profetas se habla de una fuerza como viento, como fuerza, incluso como la mano poderosa, que no es el Dios mismo, sino la mano de Dios. Y entonces este es otro signo de cómo entender al Espíritu Santo, así es. Ya en el Nuevo Testamento se utiliza una palabra nueva, que es del griego, que habla del neuma, que tiene que ver con una fuerza, con un espíritu, y entonces se nos presenta al Espíritu Santo con el signo del fuego, las lenguas de fuego postradas sobre los apóstoles, y luego se nos presenta como una paloma, la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús, y todos escucharon una voz que venía de lo alto, y era Dios Padre que decía, este es mi Hijo predilecto. Y luego el Espíritu Santo se va manifestando en esta forma de fuego y de viento, principalmente en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo también recibe varios nombres. Alguno de los nombres es el Espíritu de la verdad, el Consolador,
el abogado El Paráclito y el santificador. también. Es decir, es este que nos llena de su Espíritu. Nosotros sensiblemente, cuando nos damos cuenta de la presencia del Espíritu Santo, en dos momentos importantes de nuestra vida sacramental. En el momento del bautismo y en el momento de la confirmación. Que Jesucristo y las primeras comunidades cristianas, Jesucristo invitó que lo hicieran, que bautizaran en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad. Los apóstoles, la Escritura no dice que Jesucristo bautizó a nadie. Entonces, los apóstoles y las primeras comunidades cristianas hacían las dos cosas juntas. Bautizaban primero con el agua, donde recibían el Espíritu. Ya lo decía Juan el Bautista: yo bautizo con agua, pero hay uno que bautiza con el Espíritu. Refiriéndose a Jesús. Refiriéndose a Jesús. Pero los apóstoles, ellos bautizaban con el agua y luego les daban el Espíritu Santo. Les confirmaban en el Espíritu. Ahora, por este desarrollo de la teología y las formas en las que vamos entendiendo esta revelación de Dios, en nuestras comunidades, en México y en muchas partes del mundo, se hace el bautismo cuando son infantes, cuando son pequeños, y luego en una edad en la que ya tienen razón, se les confirma en el Espíritu, y entonces ya tiene el cristiano la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y esta plenitud para qué servirá? Bueno, nos servirá para santificarnos. Una persona que se ha confirmado en el Espíritu podrá entonces entregarse totalmente a Él y tendrá la capacidad de dejarse conducir dócilmente por las inspiraciones del Espíritu Santo. Claro que entra siempre en juego nuestra propia libertad. Siempre está. Yo quiero dejar al Espíritu Santo actuar en mí o no lo quiero dejar. El Espíritu Santo mora en nosotros, así como en San Juan, en el capítulo 14, el versículo 16, dice que yo rogaré al Padre y les será otorgado el abogado que estará con ustedes siempre. Y en Corintios 3, 16 dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Bueno, este también es un desarrollo del entendimiento de la revelación de Dios. Dios había mandado construirse un lugar santo donde Él pudiera habitar, el Santo de los Santos. El Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén después. Y ahora, más que una construcción, más que un lugar donde esté una urna, nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo. Y aquí me gusta mucho hablar de este momento que hemos vivido de pandemia. Cada vez vamos mejor, ojalá que Dios nos conceda estar mejor cada vez. Cuando no podíamos ir de manera presencial al templo, aunque los sacerdotes y la iglesia nunca dejó de celebrar ninguna misa, pues en ese momento era un momento para recordar que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros y que ahora lo que nos corresponde es abrir ese templo de par en par y hacer que ese templo sea tan digno y tan bello como la mayoría de nuestras iglesias aquí en Tepatitlán. ¡Qué belleza! Cuando uno va, por ejemplo, a la parroquia, al santuario del Señor, qué belleza ver aquella preciosidad dedicada a nuestro Dios. Ojalá que así sea también el templo de nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestra alma. La iglesia nace en Pentecostés, porque el Espíritu Santo siempre nos mantiene unidos, nos da dones, nos da regalos, nos catapulta a testimoniar nuestra fe, a vivirla de acuerdo a lo que Jesús quiere. Pero es el Espíritu Santo el que nos impulsa y nos va dando pautas para seguir, todos en armonía, porque somos una sola iglesia. Sí, este punto que toca, profe, es muy interesante porque desde ese primer momento, primero es la promesa de Cristo, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo ya había resucitado. Él mismo había dicho que Él era Dios y Él había expresado muchas veces su trato directo con Dios. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Él nos lo dice de manera clara, yo les enviaré el Espíritu Santo, y entonces la gente lo pudo ver. La última manifestación en la que lo vieron, 500 discípulos al mismo tiempo, 500 personas juntas, en las que, por cierto, la Escritura dice, sus 500 hermanos lo vieron a la misma vez.
Cuando escuchemos alguna vez que alguien argumenta en favor de que Jesucristo tuvo otros hermanos carnales, usted le puede recordar este pasaje de la ascensión de Jesucristo, cuando 500 personas al mismo tiempo, que son llamadas hermanos de Cristo, Claro. lo pudieron ver. Es imposible que María hubiera podido tener 500 hijos. Eso Hermanos en la fe. hermanos en la fe, por supuesto. Pero aquí lo importante es que Jesucristo envía el Espíritu, y desde el primer momento en que el Espíritu llega cuando los apóstoles estaban reunidos con la Virgen María, que podríamos decir es la apóstol de los apóstoles, la discípula que pone el ejemplo. Era la madre de Cristo, el primer tabernáculo. Esta mujer que dijo sí, que se entregó completa. Bueno, ella estaba allí cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. No descendió sobre uno solo, no, descendió sobre todos. Y este Espíritu se posó sobre ellos y les dio sus dones y su fuerza. En este momento queda inaugurada la iglesia de Jesucristo, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, este cuerpo que es cada uno de los que somos bautizados, los que han sido llenados por el Espíritu Santo, y que es el Espíritu Santo este hilo que une a todos y cada uno de los miembros y que los adhiere en el cuerpo de Cristo y hace de todos los miembros, de la suma de todos los miembros que son bautizados, los junta y ellos son el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y todos somos el cuerpo, todos somos el cuerpo. A esta unidad, a este conjunto unido por el Espíritu Santo, a este conjunto le llamamos iglesia. Este punto es tan importante que si tuviéramos un poquito más de profundidad en este punto, podemos darnos cuenta cómo la diferencia entre la iglesia católica es que la cosa que hace adherirse a cada uno de nosotros, incrustarse en el cuerpo de Cristo y que seamos ese cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo que ha descendido de manera divina en cada uno de nosotros. Luego entonces, aquellas iglesias que han sido fundadas por un líder bajo la iniciativa de quien sea o el argumento de lo que sea, quien los ha convocado es una persona, un ser humano, y quien los mantiene unidos es, por así decirlo, ese ideal humano de poder compartir esos mismos conjuntos de valores o creencias en una institución que ha sido inaugurada por una persona. En nuestro caso tenemos estas dos particularidades. Quien nos ha convocado a ir a todo el mundo y anunciar el Evangelio es Dios mismo, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y quien mantiene y ha generado esa unidad y quien soporta esta unidad es el Espíritu Santo, que actúa en nuestro conjunto y que actúa también de manera personal. En cada uno de nosotros nos va inspirando, sobre todo y primeramente en el Papa. Porque Jesús ha puesto su vicario, que es Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así es que está dando a él, por así decirlo, la primicia, esta facultad. Después ha llamado a que lo que aten en la tierra quedar desatado en el cielo. Lo que perdonen, los pecados que perdonen en la tierra serán perdonados en el cielo. Uh-huh. Y los que no sean perdonados en la tierra no serán perdonados en el cielo. Entonces, el Espíritu Santo conforma a la iglesia, nos conforma a nosotros. Tenemos esta garantía. ¿Por qué las fuerzas de Satanás no prevalecerán sobre la iglesia? Porque es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien nos sostiene. ¿Por qué es tan importante Pentecostés? Bueno, porque ahí tenemos que celebrar el aniversario del nacimiento de nosotros como iglesia. Y aquí quisiera decir esta reflexión del Papa Benedicto XVI, 2012, 27 de mayo de 2012, hablando del Pentecostés, y dice: a través del Pentecostés, a través del Espíritu Santo, cada cristiano puede participar en su misma vida divina
divina y se convierte en un testigo de Cristo para el mundo. Es decir, que en el Pentecostés, gracias a que el Espíritu Santo ha descendido, porque Jesucristo había resucitado, ya había vencido a la muerte, había transformado todo el universo, dejándonos a su Espíritu, nos hace a nosotros partícipes de la divinidad. Eso quiere decir que nosotros ahora tenemos a Dios dentro de nosotros. Eso nos hace portadores de una fuerza infinita, inmensa, inagotable. La única restricción que tiene esa fuerza inmensa, ese Dios que vive de nosotros, es nuestra voluntad y nuestro pecado. Nuestra voluntad y nuestro pecado. Le decimos que sí al Espíritu Santo, sigue la vida espiritual en nosotros. Le decimos que no, nos apartamos. Claro, solitos. Cuando nosotros decidimos pecar, porque es una decisión personal, cada uno de nuestros pecados de manera singular son una decisión personal, un acto de la voluntad, un acto de la libertad. Muchas veces, como no tenemos una conciencia clara y hemos hecho una conciencia laxa, ni siquiera nos damos cuenta ya de que es un acto de mi voluntad que se ha convertido muchas veces en vicio y en costumbre, el pecar, y a través de ese acto de la voluntad nosotros estamos rechazando el amor de Dios. En algunos casos, cuando es venial, no nos separa de manera definitiva de esta unidad con Dios, y cuando es mortal sí lo hace. Lo que tenemos que aclarar aquí es que el amor de Dios por nosotros es incondicional, es inagotable, es infinito, además no tiene que ver con lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Su amor siempre está allí y además es gratuito. Lo que hacemos nosotros con nuestra libertad es rechazar ese amor, pero su amor está allí y el Espíritu Santo está allí siempre. Hay que recordar en este momento los dones del Espíritu Santo que han llegado a través de Pentecostés y que se manifiestan donde Dios quiere, como Dios quiere. Ningún ser humano se los da a sí mismos, se los da el Espíritu Santo y hay que pedirlos. Hay que decirle: Espíritu Santo, ¿qué dones me quieres dar a mí? Si ya habitas en mí, ¿qué dones me quieres dar a mí? No es una decisión personal. Nadie tiene el control ni el dominio de estos dones. Venga este grupo, venga y haga esto y entonces usted va a tener este don. No, esto es un regalo del Espíritu Santo. Pero los dones, Rafa, son para el servicio de toda la comunidad, no ni siquiera para uno mismo. Todos los dones son para el servicio de los demás. La sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios son dones del Espíritu Santo dados directamente por Dios a todas las personas. A todos y cada uno de nosotros nos puede dar todos, algunos o uno, pero también necesitamos que pedirlo de manera gratuita. Entonces pienso que es muy importante que en este día de Pentecostés podamos hacer una reflexión profunda. Si ya llegó el Espíritu Santo y Jesucristo ya nos lo envió y nos da la garantía de que vivirá para siempre en nosotros, la pregunta sería: ¿yo me dejo ser templo de este Espíritu Santo? ¿Estoy aprovechando esta vida de Dios en mi interior? ¿Dejo a Dios que habite y vive en mí? ¿Estoy utilizando esta fuerza infinita e inagotable en mí que podemos llamarla amor o no? La decisión la tiene cada uno de nosotros. Claro, siendo dóciles al Espíritu Santo. Rafa, terminamos el programa. Muchas gracias. Misericordia, senda de paz.